Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert. Buenos días, aquí. Buenos días, Adri. Expectantes, porque hoy llega la solución. A ver, La Parda. Ya confirmé por el mensaje que me envió por un canal privado que La Parda ya tiene la solución del caso del secuestro fallido. Tú también, ¿no, Adriana Morelos? Y Edgarita, creo recordar que... Yo por supuesto que también, porque me lo dijo La Parda. No, pero antes de que a lo mejor te lo hubiera dicho La Parda, sí, de lo que os habíais intercambiado también ahí en papelitos, dijiste que aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente. Vamos a recordar que hoy, por cierto, todavía hay tiempo para entrar en el sorteo de mañana, incluso mañana, y el próximo viernes, día 30, ya tenemos final del mes de mayo. La penúltima. Me acabas de alegrar el día, ¿eh? Ah, que sí. A La Parda le encanta. Mira que hay muchas cosas que no le gustan. Ya sabes que es negativa, pero la final mensual es que... Llega todos los días diciendo, ay, pero Parda, si... ¿Qué día estamos? Primero tiene que... ¿Cuánto falta para la final mensual? ¿Qué día somos? Que dicen algunos. ¿Qué día somos? No, porque no sé en vuestro ámbito, pero al menos en Cataluña, como no sé si te ha pasado a ti, Edgarita, que en clase decían a lo mejor los compañeros, ¿qué día somos? Sí. Porque y hay una cosa que me gusta mucho, que hacemos la traducción, que es me voy a lavar las dientes. Las dientes. ¿Qué día somos que me voy a lavar las dientes? Pues eso es. Pues bueno, hoy somos ya jueves y mañana seremos viernes, y el siguiente viernes, esto nos referíamos a la obsesión que tiene La Parda, que llega, ¿y en qué día estamos? ¿No será viernes hoy por casualidad? Al principio pensábamos pues que era por un poco la tendencia, la querencia esa que todos tenemos, Edgarita especialmente, a la apertura del ocio del fin de semana, pero no. O sea, preguntaba si era viernes para ver si coincidía que era la final mensual. Claro, yo pensaba que era como Laura Martínez, que era por comer churros, que coméis el último viernes de cada mes. Pues ya no se sabe si es el primero, el último. Va fluctuando eso, ¿no? Sí, como la bolsa. Es que concurrieron muchas circunstancias que hicieron, ahora vacaciones, ahora no está no sé quién, ahora no sé cuánto, ahora hemos cenado demasiado. La semana que viene, dice Laura Martínez, no te la creas, pero bueno, ella dice que sí, que se va a empeñar en que sea así. Hicimos hace un par de semanas para despedir, bueno, la semana pasada fue, ¿no? La anterior, para despedir a Carol Viciano y sus clickbaiters por ahí. Y el día que fui yo, que trajiste un pastelote de manzana, que eso estaba... También. Madre mía, que me puse a llorar 2 veces. Sí, pero esos son los postres de Teresa, que madre mía, Teresa. Va a escribir un libro. Y que no hace... A ver, ella hace más, lo que pasa es que no llegan aquí, porque yo los pruebo y digo, esto no pasa. No, sí que pasa. Por eso digo, pasa los controles, no pasa la aduana, digo. Pasa los controles de calidad tanto que digo, así tengo yo desayuno para todas las semanas. Apunta, Roberto, que el día 20 de junio estoy por ahí. Vale, se lo digo. Que prepara se lo digo a Maritere, hombre. Teresa, por favor. 20 de junio. Mucho, vale, venga. ¿Quieres y alguna... un poquito más de cada pastel? Vale, ¿quieres especial? Quesada, ¿quieres...? Quesada, sí, porfa. Pero si no te dan más opciones. Quesada, ¿no? El strudel madel Ese está bien bueno. Eso está muy bueno, el también. Upper strudel. Vale, pues venga, apuntamos. Oye, vamos a lo que vamos. Ay, sí. Tenemos aquí el secuestro fallido, si no llegamos ni a la final ni nada. Sobre todo porque me entra hambre. Nos da las uvas, a mí también. Julián era el único miembro vivo de una banda que había secuestrado a Andrea, era su carcelero y se había quedado como tal, y para toda la intendencia de la banda, porque el resto había muerto. Contacta con su familia una vez más, la enésima vez, pero no quieren saber nada de Andrea, no responden a las exigencias, no se sabe si es por táctica policial o porque le dan un poquito la espalda a Andrea. Bueno, harto ya y sobre todo sin un duro, porque estaban en la indigencia. El hecho de haberla secuestrado era para intentar sacar una buena recompensa económica. No tiene para alimentarla y Andrea, de salud delicada, muere. Bueno, pues cuando Julián va a sacarla del zulo para enterrarla, se da cuenta de que lo ha hecho fatal, de una gran equivocación que ha cometido él como único miembro ya de la banda, porque podrían haber conseguido muchísimo más dinero, mucho más del que se podía imaginar. Rosa dice:
Si amanece nos vamos como saludo. 900-100-800, por cierto. 900-100-800 y también os leemos igual que a Rosa en el correo electrónico o en YouTube, en Twitter. Decía, sobre el caso de la secuestrada, hasta ayer pensaba que la familia no respondía porque todos estaban muertos, menos ella, que era la única heredera, y lo habría escrito así en la pared. Pero, con el giro de los acontecimientos de ayer, solo codifico, porque es la solución. Anda. Igual que Rosa, Josu. E igual que Josu, Antonio de Mallorca. E igual que Antonio de Mallorca, Diego Valladares. Y un largo etcétera. Un larguísimo etcétera, de los que también apuntan ya a la solución. Hace falta que alguien llegue y remate 900-100-800 para cerrar el caso. Por si no estabais al corriente, ayer lo que hizo que para Rosa y para muchos giraran bruscamente los acontecimientos está aquí condensado. En el capítulo anterior. ¿Es un número secreto? No es un número secreto. Lo que hay escrito son letras. No tiene por qué, pero voy a decir que sí. ¿Un código? Tampoco. ¿Es relevante que la familia no quisiera pagar? Todo es relevante en su medida, ahora para la solución no. ¿Lo que ha escrito es algo que le da pistas a Germán para poder hacer algún tipo de chantaje a la familia? No creo que fuera esa la vía por la que podría sacar más dinero. Yo iba a preguntar si de donde podía sacar tajada era del zulo, no de ella. No te puedo decir que no. Ni tampoco que sí. No es un sí rotundo, porque no se ciñe a que solo lo pueda sacar del zulo. No te puedo decir que no. Yo quería preguntar si es artista ella, si sabe dibujar. Manuel, sí, es artista. ¿Es retratista? No. Que si la clave está en una firma. Sí. Lo que ella escribe en el zulo es porque tiene síndrome de Estocolmo y es un mensaje al captor. No. ¿Es copista? No. Con esto de copista, que no sabías muy bien si podríamos utilizar ese término, yo creo que lo entendimos todo. Te referías así, se da cuenta de que tiene una gran habilidad para replicar obras de arte, cuadros, porque como habíamos dicho que sí que era artista. Las meninas y aquello que le vendían aquí a nuestro Mr. Bank, ¿no? A Lorenzo Bank. A Lorenzo Bank. Membrillo de estos, ¿no? Los Pikachus que te vendían y todo eso. No era para... No era para la falsificación. La parte me parece que era la que preguntaba. Tiene que ver con la firma. Tanto es así. Sabéis que muchas veces decimos esto con una frase corta ya, sobre todo donde está. Ahora mismo situada la historia, se soluciona. Ahora, más que corta, porque lo ha hecho mucha gente, con un nombre, no tiene por qué ser concretamente ese, en el que están pensando muchos, pero con un nombre se soluciona. ¿Por qué no queréis un número? ¿Por qué no llamáis? A ver, con lo fácil que está ya 900, 100, 800. Eso. Igual ya no se atreve nadie a rematar. O a ver si es que hay oyentes detectives que no lo ven tan claro y dice, pues yo no tengo la solución. A ver si se han caído los teléfonos y no se otra atreve. vez. No, ¿se ha caído? No, y estaban bien, Hoy está... Arriesgarse. Claro, venga, y si me queréis llamarse. Bueno, oye, tengo aquí mientras... ¿Tú te acuerdas de Paloma, Edgar? Paloma fue aquella amiga que escribió un correo electrónico sobre historias particulares, excentricidades, decía, de su hermana. Envía correos electrónicos en los que se dirige, es que parece que tiene una mayor conexión contigo. Y dice, esto para Edgarita, que seguro que los demás también la vamos a entender, pero... te cuento lo nuevo de Paloma. Lo nuevo de Paloma. Dice, a ver, Edgar, creo que te voy a dar un motivo para arrear con la vara de Avellano a diestro y siniestro. Últimamente, está muy bien, eso que se establezcan estas complicidades así hasta de giro. Dice, últimamente por motivos de salud tengo que cuidar mucho mi alimentación, así que a mi provecta edad solo conozco 2 personas en el mundo que utilicen lo de la provecta edad. Luz Sánchez Mellado y ahora Paloma. Que a mi provecta edad me paso horas buscando recetas por todas partes y no te haces ni una idea de la cantidad de ellas que utilizan como reclamo lo de como lo hacía mi abuela. Ya. O mi abuela hacía así las croquetas. Oye, igual que ayer esta sintonía sí. Y para las historias así cotidianas esta la adoptamos. Esta costumbrismo. La similar, claro. Sintonía costumbrista, está bien. Eso es. Bueno, sigo leyendo a Paloma. A ver, que sí, que las abuelas hacían cosas muy ricas. Pero para empezar... todas son mentira. Ni las abuelas perdían el tiempo enseñando a los nietos youtubers a cocinar como ella, ni echaban cúrcuma o curry a los guisos, salvo que fueran indias o pakistaníes.
que también está muy bien, pero solo en ese caso. Las abuelas ni siquiera medían los ingredientes, lo echaban pues a ojo de buen cubero. Las abuelas de mis tiempos guisaban más con tocinazo o grasa que con aceite de oliva virgen extra. Y no hablemos de los dulces, porque ahí le daban al azúcar, pero como si no hubiera un mañana. Y luego que si las caries. Oye, Paloma no será tu guionista, ¿no? ¿Por qué? Pues me ha gustado, me lo iba a apuntar. Que sí, apúntatelo esto como para mi abuela, es verdad. Yo no he cocinado en mi vida y también hago eso. Es que además yo soy ese personaje que ha descrito, ¿eh? Claro. Un poco. Oye, mira, el primer detective va a ir muy bien. Les parece que todo esté ligado, ¿eh? Hemos hecho como si no hubiera como si hubiéramos tenido un vacío telefónico, para entonces irnos como recurso a este correo que envía Paloma, que todavía no he terminado de leer, para que después saludemos al siguiente primer oyente de hoy, que tiene mucho que ver con esto, ya veréis. Bueno, digo, Paloma, textual, en resumen, 2 puntos. Basta ya de recurrir a la abuela como reclamo para mostrar recetas que se han ido sacando de la manga los cocinillas en internet. Yo veo vara de avellano aquí, es que rezuma vara. Parece una mini subsección que sea vara de avellano, ¿eh? Y claro, de vez en cuando hombre, sacudir. Yo la he pedido siempre, Dice, ojo que soy abuela y habrá miles que cocinan de maravilla. La mía no. La mía tampoco. Paloma dice, la mía no, desde luego. Ir a comer a su casa significaba pasar 3 días sin hacer la digestión. Bueno, y ya que estamos con la vara, podías, Edgar, arrear también a los que ponen en sus vídeos. Es una abuela, pero que está muy, muy, muy en el mundo, ¿eh? Porque dice, podías arrear también a los que ponen en sus vídeos pop. P-O-V, toma. Dice, a ver quién es el guapo que explica la necesidad de poner semejante chorrada como algo muy, muy necesario para el personal que lo ve. Bueno, oye, se ha marcado un monólogo, ¿eh? Paloma, oye, un aplausico para Paloma, un aplausico para Paloma. Muy bien, Paloma. Está muy bien. Puede ser la abuela del Se Amanece, una abuela guay, moderna en el mundo. Si ella quiere, si ella quiere que la presentemos así, pues. Ella y la Dolo. Claro, la Dolo es tu madre. Sí, por eso, pero es abuela. Vale, pero del hombre, pero la Dolo. La Dolo es la Dolo. Bueno, son 2 abuelas muy jóvenes en cualquier caso. Por eso Paloma digo, y la Dolo, son de la edad de las probetas, esa como has dicho antes. Un día las podemos juntar, las podemos cruzar aquí. Pues es muy guay. Sí. Bueno, oye, Paloma, que muchísimas gracias. ¿Vamos a solucionar el caso o no? Venga. Vamos a solucionar el caso, yo creo, recetas, abuela, la receta. ¿Quién puede estar con sus recetas? ¿Quién puede estar a esta hora con sus recetas? Croquetas de mar. Romu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Y hoy es jueves. ¿Qué tenemos hoy? ¿O qué tenemos? Eso digo yo. Hombre, hoy berenjena rellena. No, eso los viernes. Pero hoy es viernes. Ay, no, claro, hoy es jueves. Ya cuando salgamos de aquí ya pensamos en viernes. Es pero que hoy te prometo que yo estoy con que es viernes hoy, ¿eh? Adriana, ¿qué tenemos hoy? Tenemos canelones, ¿no? Hoy. No, eso los lunes, hombre. Ay, me he equivocado. Madre mía. Croquetas, entonces. Croquetas de mar, claro, que sí, Parda. ¿A que son croquetas? Bueno, croquetas de mar o de lo que surja. Bueno, croquetas, pero desde croquetas de mar. Hoy sí, ¿no? Romu, hoy croquetas. Hoy croquetas. Nuestro día favorito. Oh, qué bien. Oye, ¿tú sabes la solución al caso este del secuestro fallido o no? Yo creo que sí, pero vamos, no sé. A ver, inténtalo. Puede ser que la secuestrada Andrea fuera una Saramago, una firma, una firma, una literata. No, una incógnita, o sea, una firma de una persona que nadie sabe quién es. Ya. ¿Cómo? Por ejemplo, es que aquí me están dando muchos. Te lo voy a dar como... Te doy el número de todas formas porque ha sido además el primero, el valiente. Pero ¿como quién? Porque aquí me están poniendo nombres... apellidos no, te están poniendo nombres. Nombre, firma, nombre anónimo. Apellidos no voy a decir más porque ya con el que dije de Adriana ya... ya no. Bueno, a ver, se admite. Mira, con este también puede pasar un poco lo mismo, ¿eh? Sí, con el que está dando todo el mundo, sí. También podría haber ahí una transliteración de alguna consonante. Un baile. Sí, un baile ahí bonito. Vale, no caes en ninguno. El apellido no lo sé. Nombre artístico, nombre de guerra. Una firma. Tampoco. Bueno, yo pensaba que era que nadie sabía quién era ese artista y él se dio cuenta en ese momento. Porque dejó ahí la firma, ¿no? Como exacto. Era un artista anónima, incógnito, anónimo, que actuaba así. Exacto.
un Carmen Mola, pero en uno solo. Esto de los anónimos es peligroso, ¿eh? Sí. ¿Sabéis que yo estuve con uno de los Carmen, que me llevo muy bien con él, pero antes de saber que era uno de los Carmen Mola, en el Barcelona Negra, en el Festival de Novela Negra de Barcelona, le estuve diciendo... Vaya mierda. No, yo no, menos mal que en ese momento fui cauto, pero le estuve hablando de cómo en Getafe Negro una compañera, escritora también, había puesto a Carmen Mola como un trapo, a caer de un burro, sin saber que Agustín... ¿Y disimulaba o no? Decía... Yo creo que incluso le dio la razón. Pues mira, creo que fue tan elegante que le dio la razón. Bueno, oye, Robu, que de todas formas, como sabemos que es artista anónima, lo que pasa es que hay mucha gente que está poniendo aquí un nombre en el que... Hay dos, pero hay uno en el que está pensando todo el mundo, y voy a seguir un poquito más con la historia, pero que tú te llevas los honores de haberla solucionado ya, ¿de acuerdo? Hemos puesto... Sí, un poco de aplausitos. Un poco de aplausitos. Qué sosos estamos hoy, qué sosos. Bueno, Romu, que salga muy bien las croquetas. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Hasta ahora. A lo mejor hoy si me caliento, luego en el grabófono hablo también del tema de... ¿Qué pasa? A pesar de decir, si me caliento me voy a poner unas croquetas. Yo también, a roquetas. No, pero el tema de los libros anónimos. ¿Vas a improvisar? Esto no Igual improviso sobre ese tema. Mételo en el guión. Hay tiempo aquí. Mételo en el guión en tu grabófono. Sí. Vale, bien. Sí, Adriana no me deja hablar, Adriana, que solo quiere nada más que políticos y cosas. No, es que gente importante. Adriana se pone a hacer su grabófono, ¿sabes? Como el compañero o compañera de cuando había examen que ponía el brazo así. Pues yo no era de esas. Pero que el grabófono, el grabófono sí, no. Sí, Edgar, no me dejes mentir, ¿cómo se pone para hacer el grabófono? Hombre, se pone así y como un día le coja yo un audio, ya la tenemos liada, ¿eh? Y cuando le has propuesto, oye, ¿puedo meter ahí una...? ¿Qué te parece que hable yo de Donald Trump? Voy muy larga. Voy muy larga. Se está haciendo viral el vídeo de un perro que está en una perrera y que coge a los otros perros y los machaca así y le dice quieto, pues eso hace Adriana con el resto del equipo cuando le quieren. Sí. ¿Lo habéis visto, no? El vídeo ese, ¿no? Buscarlo. Es un referente para mí. Sí, ahí está. No, hombre, no, que quiero decir, esto es la viñeta, pero que ella es... No, es verdad. Sí. No, hombre, que es muy profesional, es muy cuidadosa de su trabajo y tal. Y, claro, es muy celosa de su... Sí, muy celosa de su trabajo. Sí, porque otras cosas. Bueno, oye, ¿queréis resolver esto? ¿Queréis resolver? Que me estáis... Sí. Mira, está Félix Martín ya despierto. Félix Martín, hombre, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Félix. Buenas. Hola, chicos. Buenos días. Bueno, tenemos aquí una historia a punto de resolver. No te voy a meter a ti en el fregado porque hay que contar más de lo que hace falta, incluso a lo mejor un nombre artístico, con eso ya no lo solucionaríamos. Lo ha escrito muchísima gente. Por ejemplo, 23 han dado un nombre y 2 otro. Pero solo hay 2 nombres en los que piensa la gente. A ver en cuál. Ángel de Murcia, que dice que lo sabe. 900, 100, 800. Hola, Ángel. Buenos días. Buenos días. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Tú crees que sabes la historia del secuestro de Andrea? ¿Quién era Andrea? Está perdidísimo hasta que ha llamado Romu de croquetas de mar. Sí, me confundo de nombre. Sí. Bansky. ¿Cómo? El de Primo Lejano, Bansky. No, mira, no seas ridículo. Que en este caso porque se escribe Banksy. Pero pero que todos decimos Bansky. Yo tenía la duda y al respecto a la comisaria de una exposición que hubo aquí en Madrid no hace muchos años, le preguntamos en la ventana y dice, no, es que todo el mundo... Es un fenómeno extraño, ¿verdad? Porque se escribe... Banksy. Pues 2 habían dicho muelle, pero 23 habían dicho Bansky. Aplausacos ahora para Ángel. ¿En cuál habíais pensado vosotros? En Banksy. Yo también, pero me gustaría más decir muelle, que es más original. Vale, muelle también serviría. Es decir, que de lo que se da cuenta... ¿Te acuerdas de aquella pregunta que hiciste, Adriana, sobre si el valor de aquello que podría haber sacado estaba dentro del zulo? Sí. Y te dije, hombre, no solo dentro del zulo, claro. Porque podía haber marcado ahí un graffiti por todas partes. Hombre, con las herramientas que tuviera, era desde luego lo que le abrió los ojos a Julián de que Andrea en realidad había secuestrado sin saberlo a un enorme grafitero famoso, conocido, y que se cotizan sus obras. Bueno, sí.
por lo que sé, no recuerdo la última aquella. Muy celoso de su trabajo. Muy celoso también de su trabajo. Precios alucinantes. Totalmente. Sí. Bueno, Ángel, así que ha sido ahora mismo, ¿no? Cuando has visto la luz de la solución esta, ¿eh? Pero ahora mismito, con la llamada de Rumbo, ya te digo. Bueno, pues menos mal, hombre, porque estaba aquí el personal, lo escribía mucho en las redes, pero estaba el personal un poco cortado. Te llevas un número para el sorteo de mañana, que tengas mucha suerte y a ver si nos colamos en la final. Muchas gracias. Un abrazo, que se dé bien el día. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo quería ir primero. Es que está despierto Luismi Pérez. Luismi Pérez y quería primero saludarlo para ver el tiempo de hoy, que creo que es que hoy además llegan cambios. Que llega un tiempo de cine. Sí. No, también. Me da en la nariz que llegan cambios. Luismi, buenos días. Buenos días. Cambios de tiempo que van a llegar entre Cataluña y Baleares esta mañana, incluso con alguna lluvia. Y también otros chaparrones más intensos, en este caso, que van a caer esta tarde y noche en el sur de la Comunidad Valenciana, también en Murcia o en la provincia de Albacete aproximadamente. Esas tormentas que, según el olor, se pueden llegar a más o menos percibir, o por lo menos se pueden empezar a barruntar. Y es que hay olores en la atmósfera, olores en la naturaleza, que nos evocan a cambios de situación. Determinadas situaciones meteorológicas tienen su olor particular. Por ejemplo, es muy claro el de la maresía, el olor que viene desde el mar. Pero no siempre indica lo mismo. Hay veces que esa maresía nos indica que va a venir un anticiclón y que vamos a tener mucha tranquilidad, simplemente nieblas, y otras veces nos está indicando que lo que vamos a tener son temporales y lluvias importantes. Y luego un dato que va ligado también a la presión que os hablaba ayer. Y es que los olores de las alcantarillas, por ejemplo, son un indicador perfecto para saber si tenemos que coger el paraguas o no. Sí. En Radio Alcira estaba en una situación especialmente elevada y pasaba por ahí, yo creo que el gran caudal de las aguas residuales. Bueno, ten en cuenta que estaba situado Radio Valencia 2, Radio Alcira, encima, en la Plaza del Reino, encima de la Avenida de los Santos Patronos, que en su día había sido el cauce del Xúcar, del Júcar. Por lo tanto, aquello eran aguas, y a mediodía se sabía qué tiempo iba a hacer. Por la tarde. ¿Por dónde venían los vientos? No hacía falta ver ningún termómetro ni preguntarle a ningún Luismi, a quien, por cierto, gracias Luismi, le ha salido una sección, como adelantaba Edgar, de cine, le ha salido de cine. Bueno, Félix Martín, fiscal, que ayer hiciste un viaje relámpago a Madrid y te dio tiempo a venir aquí a vernos ni nada, ¿no? No tuve tiempo. Ya. Bueno, fue por un motivo, se cumplen 30 años de la ley del jurado aquí en España, y el Ministerio Fiscal organizó un acto para conmemorar este hito en la historia de la justicia en España. Y Laura Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, un encuentro en el que han estado presentes además voces muy familiares para este programa. Venga, Félix Martín. Lo que nosotros queremos es un juzgado plural, formado por hombres, por mujeres, por gente de edades distintas, de profesiones distintas, de vivencias distintas, de experiencias distintas, porque esa pluralidad es maravillosa. Si funciona, el veredicto va a ser impecable. Impecable, pero lo cierto es que en Si Amanece ya hemos hablado de esta figura aquí en el Juzgado de Guardia, y además contamos, os acordaréis, con la presencia de Sergi. Claro. Él fue un miembro de un jurado popular y la experiencia le marcó. Sí, es que al final te das cuenta de que tú eres parte directa de ese caso, ¿no? Encima la manera, ¿no?, en la que van desarrollando, digamos, las fases del juicio, tú tienes que estar atento en todas, o sea. Y de todas esas fases del juicio, a él la que más le impactó nos desvelaba que era la forense. Pero hoy no nos vamos a detener tanto en estos apartados, sino en la representación de los juzgados en el cine. Un clásico indispensable para entender todo esto, quizá también desde un punto de vista moral o ético, es 12 hombres sin piedad. A su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. El personaje de Henry Fonda en su intervención pone de manifiesto muchos de los detalles en los que repara Félix con nosotros. Uno de ellos, la capacidad de diálogo y de debate. Sí, en la actualidad también hay muchísimos ejemplos de películas donde hay un juicio con jurado popular, pero
quizá ahí en la ficción pasa más de refilón, no se centran tanto en la propia labor, en la importancia de la labor de esos ciudadanos. Pero vamos a ver con un ejemplo que sí que lo hace. Clint Eastwood, en su última película, nos presenta a un hombre que es parte de un jurado. La película se llama Jurado número 2, en un juicio por asesinato, pero que a la vez tiene un conflicto personal por una experiencia que ha vivido. Esta experiencia puede influirle en el veredicto. El acusado James Huth y su entonces novia, Kendall Carter, tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo. ¿Qué me quieres decir? A lo mejor no fue un ciervo. Película muy reciente de la que también hemos hablado aquí. Pero vamos a acudir ahora a un gran nombre de la ficción estadounidense, que es Aaron Sorkin. No es su trabajo más destacado, pero a mí me pareció un peliculón cuando lo vi, El juicio de los 7 de Chicago. Muy bien. ¿Sabe que al igual que la extorsión y el perjurio es un delito? Protesto. Se acepta la protesta. De hecho, elimine del acta el testimonio del señor Starr en el año 1969 fue uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos. 7 individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Creo que la Fiscalía tiene razones para pedir a la defensa que demuestre en una comparecencia sin jurado que este testigo es relevante. ¿Quiere que interroguemos al testigo, a este testigo, sin la presencia del jurado? Si su testimonio me parece relevante, pediré al jurado que vuelva a la sala. Y finalizamos con una película de la que estuvimos hablando aquí, que le fascinó a Félix, que nos encantó a todos. Nos encantó a todos y no fue para menos, porque ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes hace 2 años. Anatomía de una caída, una película maravillosa donde la figura del jurado es fundamental para determinar si la protagonista Sandra ha matado o no a su marido. No sé, viene aquí con su opinión y pretende decirme quién era Samuel y por lo que estábamos pasando. Pero lo que cuenta es solo es una pequeña parte de toda la situación. Bueno, 30 años de la ley del jurado en nuestro país y siempre nos quedarán las películas de juicios. Estas, por ejemplo, las citadas, ¿dónde podemos verlas, Laura? Donde 12 hombres sin piedad y Anatomía de una caída están en Filming, El juicio de los 7 de Chicago en Netflix y Jurado número 2 en HBO Max. Muy bien. A Laura le ha quedado de película el acto... El acto, es que buenísimo, hombre, y Félix Martín, fiscal. El acto también en la Fiscalía quedaría emocionante, ¿no? Me decías ayer por la tarde, Félix. Muy emocionante. La verdad que fue muy bonito. Muy bonito. Bueno, tú estás involucrado, vamos, yo creo que no tendrías ningún problema para convencer a todo un jurado y que hubiera una decisión por unanimidad para convencerles de lo importante que es el jurado, ¿eh? En el proceso judicial, que no se ha aplicado, desde luego, en otros sitios, por el vídeo que vi ayer de estos 5 minutitos, vídeo que se presentó ayer en este acto, en otras comunidades no se practica tanto el juicio con jurado como en Cataluña, o me quedé yo con una falsa idea, Félix. Lo que digamos es que en Cataluña existe una gran tradición a nivel de fiscalía de especialización. Vale. Entonces ahí tenemos que, vamos a romper una lanza de la justicia catalana. Digamos que en el ámbito de fiscalía hemos sido pioneros, ¿sabes? Y hemos sido como el ejemplo para otras fiscalías, para un modelo, pues donde los fiscales estén especializados desde el principio y por tanto estemos más acostumbrados a hacer juicios de jurado popular. Bueno, a ver, no es el tema de hoy, porque mira, Edgar, hoy te ha cogido Félix a ti como ejemplo. Y con un ejemplo... Yo no he robado nada. No, bueno, pero por si acaso, dice Félix, si Edgarita mañana viaja a París y comete un delito, que sea menor, el que sea, ¿serán los tribunales franceses los que lo juzgarán con o sin jurado popular y conforme al Código Penal francés? ¿O por ser español no? Bueno, a todo esto y otras circunstancias más curiosas, como ¿qué pasa si se comete un delito en alta mar? Oye, ¿qué pasaría en algún momento determinado si hay un crimen en la Estación Espacial Internacional? De todo eso hablamos hoy con Félix.
Bueno, pues ya saludado y muy despierto Félix Martín, fiscal. Abrimos como cada semana el juzgado de guardia. Hemos hablado aquí en ocasiones de la justicia internacional. Hoy, a ver, hay algo que linda con eso, ¿verdad, Félix? Pero en realidad estaríamos hablando más de dónde están las fronteras en según qué casos un poco específicos para la justicia, ¿no? A ver quién tiene que actuar ahí. Totalmente, ese es el resumen perfecto, yo creo. A ver, ¿cómo se determina qué país debe enjuiciar un delito? El espacio, por cierto, sería un espacio sin ley. El espacio exterior, quiero decir. Bueno, ese es el tema de hoy de Juzgado de Guardia, que, por cierto, se lo debemos a un oyente que hace unas semanas nos escribió a raíz, al calor de otra cosa que estaba preguntando aquí Félix, o sea, que estaba contando aquí Félix. Él nos preguntó y nos invitó a que abordara este asunto que tiene muchas variables. No sé si esta pregunta que hacíamos antes, uno de los principios, que todos sabemos sin saber que lo sabemos, es que si cometemos un delito, los tribunales que lo enjuician son los de ese país donde se ha cometido el delito y conforme a las normas penales de ese país. Por el caso el ejemplo que poníamos de Edgarita, tú pórtate bien si vas a París de todas formas, Edgarita, no tengamos ningún... No, yo no tengo prestado nada. Vale. Lo único que hice cuando fui a París que me atracaron a mí, pero cuando pedí un café. Ya, pero no al lugar, fuiste al juzgado o no al lugar a la denuncia. No, porque digo, a ver si me van a cobrar a mí allí también. Ya. Oye, por poner un anzuelo, Félix, pero ¿y si Edgarita fuera miembro de la familia real? O incluso fuera el príncipe o fuera el rey y le atracan en París, no con lo del cortado, sino de una forma un poco más... ¿Ahí podría cambiar la cosa? ¿Sí, no? ¿O carece de importancia? Ahí podría cambiar la cosa. Podría cambiar la cosa, vale. Es decir, que no siempre es así, ¿eh? Hay excepciones, sitios especiales, embajadas, aviones, barcos, circunstancias personales. Estoy yo frito, ¿eh? Hombre. Yo pensaba que te juzgaba Jack Sparrow. Claro. Hombre, en según qué siglo sí, en según qué siglo, sin respetarte muchas garantías democráticas, pero bueno, sí, te juzgaba Jack Sparrow. Oye, hoy vamos, en lugar de poner un fragmento de una película, que ya los ha puesto todas sobre los juicios Laura Martínez, ni ninguna serie, hoy es un fragmento de un reportaje, bueno, en realidad es de un testimonio, en un reportaje de televisión que recogía la confesión de un militar argentino, Adolfo Etzilingo, no sé si os acordáis de su caso, 1996, porque ese asunto tuvo años después muchísima repercusión en el mundo, en España, fue conocido así como el caso Etzilingo, que decía esto. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar porque se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para algo es. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Su vida cambió porque a partir de ahí se alcoholizó porque era la única manera que tenía para sobrevivir.
para vivir con eso en su conciencia. Claro, ¿qué te sugiere escuchar esto, Félix? No por veces, que lo he escuchado varias veces, ¿no? Es increíble, es ¿verdad? Que en 2 minutos es brutal el testimonio. ¿Quién puede, chicos, quién puede tomar la decisión de hacer algo así? O sea, esto es, ¿cómo se puede? O sea, eso del mal gratuito existe, ¿cómo la justicia puede callar ante esto, ¿no? La ejecución sumaria, la brutalidad, la arbitrariedad, el que se decida aleatoriamente sobre la vida de otros, y además, chicos, que lo hagan de esa manera, como desechos que ni siquiera merecen ser encontrados ni llorados, ¿no? Pues es que no puede haber crueldad mayor. Volveremos a esto, a alguna de sus variables, pero a ver, por poner los principios, Félix, un delito se enjuicia por los tribunales del país en el que se comete. Esto ya sabemos que hay algunas excepciones, pero esto lo podríamos ya tener claro como una primera máxima. Sería una primera máxima, y además esto en el derecho penal, para que nos quedemos con el nombre, se llama principio de territorialidad del derecho penal. Y ahí hemos aprendido siempre contigo y lo decíamos, hay excepcionalidades que imagino que también tiene este principio de territorialidad. Vamos con ellas, venga. Vale, pues hay excepciones que, ¿cómo queréis que se llaman? Extraterritoriales. Efectivamente. Vale. Es decir, donde los tribunales españoles van a poder conocer delitos cometidos fuera de España conforme al Código Penal español, a pesar de que son cometidos fuera de España. Ya. Son casos muy concretos. ¿Cómo cuáles? ¿Por razones de qué? Primero, por razones de personalidad o de nacionalidad del presunto delincuente. Según este principio, la jurisdicción española va a conocer de hechos previstos en las leyes penales españolas como delito, aunque se hayan cometido fuera de España, siempre que, aquí viene, que los criminales responsables sean españoles o extranjeros que con posterioridad adquieren la nacionalidad española, siempre que se den 3 requisitos. ¿Vale? Primero, que el hecho también sea punible en el lugar donde se cometió, con algún matiz, pero ahora quedémonos con la regla general. Sí, lo básico. Segundo, que el agraviado, es decir, el perjudicado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles. Y tercero, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el país extranjero, salvo o en este último caso haya cumplido la condena. Si la ha cumplido en parte, la parte cumplida se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente en España. A ver si tienes un ejemplo, pero no me pongas otra vez a Edgarita, que a Edgarita lo tenemos con abogados ahora mismo en París. O sea, ya lo tenemos ahí liado con eso. Vamos a dejar a los cómplices en paz. A ver. Pensad, un sujeto va de viaje a Austria y aprovechando, vamos a ser suaves, aprovechando un descuido en una cafetería, se sustrae un ordenador, vuelve a España, se va al aeropuerto, coge un avión, llega a España y está tan campante pensando que se va a librar del todo, y la Fiscalía de Austria, por las cámaras, averigua la identidad del delincuente. Y lo que hace es, lo pone en conocimiento de la Fiscalía Española. Los tribunales de Austria no han podido tomarle declaración, porque ya está en España. ¿Creéis que aquí tiene sentido que enjuicien los tribunales austriacos o podría tener sentido que enjuicien los tribunales españoles? Hombre, tendría sentido que aquí mismo, claro. ¿no? Hombre, por un ordenador sale más caro el juicio y todo, ¿eh? Bueno, un ordenador o joyas o lo que sea, ¿no? Ya, sí, lo ponemos a lo mejor un hurto de mayor proporción, pero lo que sea. Entonces, puede ser juzgado aquí por los tribunales españoles. Eso es. Sí, aquí sería un caso. Oye, Félix, decías que había varias excepciones. ¿La segunda cuál sería? La segunda excepción se llama principio real o de protección y hace, si lo tendría que resumir de alguna manera, chicos, como delitos muy vinculados con la seguridad del Estado. Vamos a ello, ¿vale? Los tribunales españoles, por tanto, conocerán también de los hechos cometidos por españoles. Esta figura que utilizáis mucho en la justicia de los tribunales, conocerán, es que se podrán encargar. Eso es, se podrán encargar. No solo que tengan conocimiento, sino que pueden enjuiciar, se pueden encargar del caso. Vale. De todo, desde el principio hasta el juicio. Sí. ¿Vale? Por españoles o extranjeros. Ojo,
o extranjeros cometidos fuera del territorio nacional, siempre que sean alguno de los siguientes delitos: de traición o contra la paz o independencia del Estado, contra el titular de la corona, su consorte, sucesor o el regente, rebelión, sedición, falsificación de la firma o estampillas reales. Este delito también existe, ¿eh? Falsificación de firma del ministro del sello público, falsificación de moneda española, falsificación que perjudique a los intereses del Estado, atentado contra una autoridad funcionario público española o delito cometido contra funcionarios públicos españoles que residen en el extranjero, delitos cometidos contra la administración pública española en el extranjero o relativos al control de cambios. ¿Cuál es el hilo conductor de todos estos delitos? Pues si os dais cuenta, aparte de atentar contra bien jurídico concreto, además atentan contra la subsistencia del propio Estado. Ya, mira, entonces lo que acabas de decir no sé si tiene alguna conexión con eso que ponía yo como ejemplo de forma inocente de imaginemos que Edgarita no es el Edgarita que conocemos y que es parte de, no sé, del cuerpo de funcionarios del Estado, embajador, o que es el rey. Molaría. Sí. O que es Edgar I. Edgar I de España y V de Alemania. Entonces, si en un viaje de Edgarita, pongamos que a Mongolia, un ciudadano de allí, un ciudadano mongol, intenta atentar contra Edgarita I de España, España tendría competencia ahí para conocer. Los tribunales españoles tendrían competencia para conocer de ese delito. Fijaros, sería competente. ¿Por qué? Porque fijaros que en realidad no solo está intentando cometer un delito contra Edgarita I de España y V de Alemania, sino además también con ello intenta atentar contra el orden político español. Por tanto, vamos a decirlo de otra manera, chicos. Si, por ejemplo, a Edgarita I de España y V de Alemania le intentan atracar en Mongolia, pero el atracador no sabe que es Edgarita I de España y V de Alemania... Muy fuera del mundo tendría que estar, sí. Pero bueno, venga, vamos. En ese caso, no sería competente la jurisdicción española. Vale. Bueno, ¿y hay más excepciones a este principio de territorialidad? Hay más excepciones y os va a sonar muchísimo. Seguro. Y conecta con lo que ha hablado ya Roberto, el principio de jurisdicción universal. La jurisdicción universal tiene un fundamento, que es este. Hay delitos, chicos, que nos repugnan tanto a la conciencia ética y moral de la humanidad, ese es el principio, que no puede ser que queden impunes. Y por tanto, todas las comunidades políticas del mundo deben perseguirlos, aunque se cometa fuera del territorio del propio país. En el fondo, lo que está conectando es con una idea muy bonita, que es el de la solidaridad universal entre los hombres y las mujeres. No obstante, ya vamos a ver cómo este principio de jurisdicción universal, y aquí tendremos un debate sobre ello, yo creo, se ha recortado en los últimos tiempos en España y en el mundo. Es decir, estamos viviendo un proceso de retroceso en cuanto al principio de jurisdicción universal. No, quiero decir que ha quedado muy bien, lírico incluso, si quieres. Pero ya sabes cómo somos los de la radio, Félix. Si nos pones algunos ejemplos lo vamos a entender mucho mejor, ¿sabes? Perfectamente, vale. Claro que sí. Vamos a ver, con el principio de jurisdicción universal significa que un tribunal español va a poder juzgar a personas españolas o extranjeras que hayan cometido delitos fuera de España, determinados delitos muy graves: genocidio, crímenes de guerra, tortura, con independencia de su nacionalidad, con independencia del lugar donde se cometieron estos delitos. Y como os decía, la evolución de este principio ha sido muy interesante. Muy resumido, os diré que se introduce en España en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, que esto permitió, y ahora lo vamos a ver, a los tribunales investigar y juzgar delitos muy graves cometidos fuera de España. Sin embargo, por razones que ahora explicaremos, a partir del 2004... Se van menguando las competencias un poco, ¿no? Por resumirlo. Ya. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de exigir un cierto vínculo con España. Luego, yo os expondré las razones que se dan a favor y en contra, y vosotros emitiréis vuestra opinión. Nosotros de jurado sí, ahora. Vosotros de jurado. Ya que se cumplen 30 años hoy, vais a ser jurado. Vale. En 2014 también hubo otros cambios, ¿no? Que hicieron que aminorara las posibilidades que tenían los tribunales españoles. A ver, yo siempre te pido ejemplos, porque nos podrías explicar en qué casos, aplicando la jurisdicción universal, España
se encargó, conoció de otros delitos y en qué casos, como consecuencia de ese proceso en el que iba menguando de esa reforma legislativa, España dejó de intervenir en esos otros delitos? Sin ninguna duda es la mejor manera de entenderlo, así que vamos con ello. Roberto, tú has puesto el ejemplo paradigmático, donde además muchos juristas nos sentimos orgullosos, que es el caso Silingo. Como hemos visto en ese fragmento terrible, era el apellido de un oficial argentino condenado por la justicia española por crímenes cometidos durante la dictadura argentina. Vamos a retrotraernos al 2005. En el año 2005, la Audiencia Nacional condenó a Silingo a 640 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de al menos 30 personas y una detención ilegal seguida de tortura. Esta sentencia fue la primera en España en aplicar el tipo delictivo bajo el principio de justicia universal para enjuiciar los casos de estos de la dictadura argentina, constituyendo una sentencia histórica que además en el año 2007 el Supremo elevó la condena de 640 años a 1084 años de prisión. Ya, pero esto ocurrió en esos abril de 2005, después del cambio legal de la jurisdicción universal. Esto no podría haberse sustanciado aquí en los tribunales españoles. No podría haberse, efectivamente. Ya, se ha dejado de investigar en España algunos otros delitos cometidos en otro país, no sé si de esa magnitud o también alguno que recuerdes a partir de esa fecha. Hay un caso que también os sonará, que es el caso Guatemala. Vamos a poner a los oyentes en contexto. A lo largo de un terrible conflicto civil que se prolongó durante más de 30 años, unas 200.000 personas, la mayoría, como siempre, los vulnerables, ¿no?, indígenas mayas, fueron asesinados o desaparecidos por el ejército guatemalteco y determinados agentes civiles que actuaban a sus órdenes. El conflicto terminó formalmente en 1996, cuando el ejército y la oposición firmaron acuerdos de paz. ¿Y qué pasó entonces, Félix, con los crímenes cometidos durante este periodo? ¿Qué se decidió? Pues veréis, y fijaros cuántas veces ha pasado esto, ¿no? Se constituyó una comisión para investigar los crímenes cometidos en nombre del Estado, se llamó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y esta comisión concluyó que el ejército guatemalteco había cometido genocidio en 4 zonas específicas del país. ¿Pero qué sucedió? La debilidad de la naciente democracia guatemalteca llevó a que ningún tribunal del país en la práctica se hiciera cargo de una investigación rigurosa. Todo ello llevó a varios organismos de derechos humanos, entre ellos, os va a sonar mucho, la Fundación Rigoberta Menchú, a presentar denuncias en España, aprovechando este principio de jurisdicción universal, en contra de 6 militares y 2 civiles por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo tipificados en la ley penal española. Primero, los tribunales españoles aceptaron la competencia para investigar el asunto, pero finalmente la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo decidieron, por estas restricciones que luego se señalarían en las leyes, que solo se podían investigar estos delitos si se habían cometido contra ciudadanos españoles. Por ejemplo, el asalto a la embajada española, os sonará, en Guatemala en 1980. Por tanto, los ciudadanos guatemaltecos sin vínculo con España no vieron cerrada la puerta de la justicia. Pero para que os hagáis una idea, chicos, de la envergadura de la discusión jurídica, esta decisión del Tribunal Supremo, que restringió la investigación por parte de España, fue tomada por 8 votos a favor y 7 en contra de magistrados. Para que veáis que hubo una discusión muy importante. Hubo. ¿Y ahora cómo está la discusión sobre esta materia hoy en día? ¿Tú crees que arrojaría también una votación así tan ajustada dentro de la judicatura, dentro de los profesionales? Sin ninguna duda. Hay mucho debate sobre eso y sobre eso es sobre lo que quieres que nosotros decidamos como jurado popular. Bueno, a ver, venga, pues empecemos por los argumentos, señor fiscal, a favor de la restricción en la jurisdicción universal. Hay argumentos. Sí, Esto es importante para que vean, ¿no?, los oyentes, que hay argumentos. Se aportan como estos: la sobrecarga de los tribunales españoles, evitar interferir en la justicia de otros países, lo que puede ser interpretado como un paternalismo y además puede generar, como le pasó a España, tensiones diplomáticas. También se argumentan las dificultades prácticas, ya que se trata de investigar hechos sucedidos en muchas ocasiones muy lejos del territorio español y donde los tribunales españoles tienen muy difícil dar
órdenes, porque tienen que dar órdenes a autoridades que no están bajo sus órdenes, ¿no? En definitiva, defienden que los que defienden este principio, que tiene que haber un equilibrio entre justicia y realismo y que se consigue con determinadas limitaciones al principio de jurisdicción universal. Ya, y sobre todo que quién ordena eso internacionalmente, ¿no? Quiero decir, sobre este caso que nos acabas de poner, muy gráfico, en Guatemala, si no hay ciudadanos españoles involucrados, víctimas, etcétera, pero España dice, yo quiero conocer judicialmente de ese caso, pero ¿y si lo hace también a la vez Alemania, donde no haya ciudadanos alemanes? ¿Y si lo hace Argentina, Israel, Francia? Y no sé, y para eso otras veces nos has hablado de los tribunales internacionales de justicia. Ahí está la clave. Bueno, oye, ahí está la clave. Y los argumentos entonces a favor de una concepción amplia de la jurisdicción universal, estos que revoquen ahora mismo los argumentos de los que estabas hablando. Pues para algunos estos cambios legislativos suponen claramente un retroceso en la capacidad de España para investigar violaciones de derechos humanos cometidos en otros países, ¿no? Por lo tanto, también implica, esto también hay que reconocerlo, que España no está cumpliendo con obligaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que son universales. Esto es importante también, que España se ha comprometido a cumplir. La jurisdicción universal, además, dice que debe ofrecer una justicia y reparación a las víctimas con independencia de la nacionalidad que tengan, con independencia del lugar donde se cometieron los hechos. Y también se dice que una concepción amplia de la jurisdicción universal es lo más coherente con los valores de la Unión Europea, que habla que dentro de sus valores fundamentales está el proteger los derechos humanos y promover la justicia con dimensión en toda la humanidad. Y sobre todo, está el argumento de que una concepción amplia de la jurisdicción universal es la mejor herramienta para luchar contra la impunidad, para garantizar que sus responsables sean llevados ante la justicia y para realizar un aviso a navegantes de que estos delitos tan tremendos nunca se van a dejar de perseguir. Ya, pero si nos quedamos solo en el aviso a navegantes puede quedarse solo en el gesto, que está muy bien, pero a veces solo en el gesto y no va más, y a lo mejor no pueden actuar los tribunales que de verdad podrían actuar, que son los internacionales. Lo digo por hacer un poquito de abogado del diablo en cada uno de los casos. A ver, entonces, ¿os queréis pronunciar cuál os convence más a vosotros? ¿La amplia o la restringida de la que hablábamos antes? La ceñida, la que lo deja todo en manos de los tribunales de cada país y en los tribunales internacionales. ¿Tú te quieres pronunciar? A mí me parece complicadísimo. Claro? A mí también. No lo tengo claro. Es verdad que escuchando todo lo que ha planteado Félix, si tuviera que contestar sí o sí, ahora mismo y con pocos argumentos, diría que abogo por la amplitud. Cuantos más mejor, cuanto más investigue mejor. A pesar de que esto tenga consecuencias negativas, nada es perfecto, pero me quedaría con la amplia. Oye, ¿en la amplia coexistirían los tribunales internacionales también con las mismas competencias, garantías, etcétera? Coexistirían. Pero está claro, cuanto más fuerte. Vosotros pensar que los tribunales, la justicia internacional no ha sido ratificada por todos los países. Por tanto, a una ratificación universal no sería necesario la jurisdicción universal. Ya. Edgar, Parda, ¿os queréis pronunciar? ¿Cuál os convence más? ¿La primera, la segunda? ¿No lo tenéis claro? Es que es complicado. Yo creo que esta tercera vía, es decir, el que todos los países reconocieran a los tribunales internacionales, ese sería el ideal. Yo en lo demás no soy capaz de pronunciarme. ¿Tú lo tienes claro, Félix? A ver, yo mi Félix idealista lo tengo claro. Sí, sí. ¿Sabes? Claro. Sobre todo porque, fijaros, el que se declare un hecho como probado, aunque luego sea un brindis al sol, que a veces lo es, no voy a engañar, ya supone una reparación. Y ya remueve cosas en el país de origen, ¿sabes? Con que en otro país se haya enjuiciado. Pero tengo clarísimo también, chicos, que la clave es reforzar los tribunales internacionales, el Tribunal Penal Internacional. Esa es la clave. Vale. Oye, no es la primera vez que hablamos de los tribunales internacionales, también de idas, venidas, de exilios. Es que se produce otra coincidencia. Hoy, mira, un amigo extremeño, Gabino Sánchez, presenta en Madrid la librería Reno esta tarde. Es una lástima que no estés aquí, Edgarita, porque este libro te gustaría. Habla, por ejemplo, del caso Cancelli. Se llama Hogar Fútbol, su libro, y recoge muchas historias, como aquella que nos contó Félix aquí del chileno que triunfó en el Español, Castelli. Kubala, de los hermanos Williams, son historias de cómo llegan al fútbol español, por ejemplo, en su momento exiliados de la antigua Europa del Este. Son hechos, casos, historias personales muy interesantes que acabaron recalando en nuestro fútbol. Félix Martín, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana, amigo. Abrazo inmenso, chicos. Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.